Bienvenidos a su programa Así Fue. Hoy muy contentos porque vamos a adentrarnos en un tema que a todos nos llama la atención y sobre el cual todos hemos reflexionado alguna vez. El alma, los misterios del alma. La ciencia siempre busca la manera de negar lo que no se ajusta a su modelo estándar. Ellos suponen que la vida es una consecuencia de la evolución humana, siguiendo los dictámenes de las teorías de Charles Darwin. Y lo que no se adapte a estos preceptos es simple especulación delirante para ellos. Pero la ciencia también se ha equivocado. Grandes científicos han admitido errores y otros han derribado cientos de años de error. Es allí donde caben otros preceptos. ¿Qué es el alma? ¿Es una entidad que habita cuerpos una y otra vez hasta lograr su superación? ¿O es una prueba divina que nos insta a tener una conexión con esta gran sabiduría universal, la cual llamamos Dios? Para disipar todas estas y otras dudas, hoy contamos con un invitado muy especial y apreciado por mí, quien nos dará la posibilidad de disipar nuestras dudas en torno a este tema. Se trata de mi querido profesor de astrología kármica, Douglas Zulbarán. Bienvenido, profe, a este su programa Así Fue. Por favor, salude a este público que seguramente ha estado esperando este programa que promete aclarar dudas a tantos. Y déle sus redes de una vez, profe, para que todos puedan, en la medida que se vayan interesando en lo que vayamos conversando, ir anotando qué le quieren preguntar y con esas redes sociales dirigirse a usted, profe. Claro. Bienvenido. Sí. Gracias por invitarme. Mis redes sociales, pues, Douglas Zulbarán en Facebook y La Ruta del León en Instagram, ¿ok? Estoy maravillado de venir acá. Bueno, yo también te quiero muchísimo. Ay, porque gracias, hemos profe. compartido en varios ámbitos. ¿Ah? Sí, Y ha el sido último maravilloso. es muy fuerte, pero lo agradezco enormemente. Ahorita les contamos. Ahorita le contamos. Profe, ¿cómo llega a este mundo de la espiritualidad, a interesarse en la astrología? ¿Y por qué astrología kármica? ¿Y cómo kármica nos acerca hacia los misterios del alma? ¿Cómo llegó? Creo que nunca me fui. Creo que vine con eso. ¿Ok? A la astrología kármica llegué por una de esas cosas que parecen causales. Yo nací en el pueblo de Carayaca, un pueblo lejano del estado Vargas. No había ningún contacto con lo que era la astrología. Un día, muy joven, me decidí que quería comenzar a estudiar astrología. Me vine. Primera vez que me montaba en el metro. Me preguntaron, yo dije, ¿dónde queda la estación? Profe, ¿pero por qué estudiar astrología? Me decidí a estudiar astrología, ¿pero por qué? ¿Qué hizo que llegara allí? Bueno, simplemente desde pequeño. Eso estuvo allí, desde pequeño. Yo cuando... ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez que la astrología existía? Bueno, la primera vez que me di cuenta que la astrología existía justamente fue por unos libros que estaba leyendo, muy antiguos, que me encontré por allí en un baúl de unos viejitos que conocí. Por eso es que usted dice que la astrología lo busque usted. Es que yo no la busqué. Ella fue apareciendo en su vida a través de estos libros y estos mensajes. Y cuando inicio la astrología, no te digo, me monto en el metro, le pregunto como que te encontrará a ti, ¿cómo llego a la estación de Agua Salud? Yo voy hasta allá. ¿Cómo llego a la Gran Fraternidad Universal? Allí inicié. Ah, imagínate. Yo voy hasta allá. ¿Cómo me encuentro con la profesora Marisol Gutiérrez? ¿La conocerás? Yo soy Marisol Gutiérrez. Entonces, fue Dharma. Pues sí, Totalmente Dharma. Venía de otras vidas ya. Y ya teníamos esa comunión de encontrarnos otra vez en el aprendizaje de la astrología. Profe, cuéntele a las personas que desconocen de todo esto, ¿qué es la Gran Fraternidad Universal? ¿De qué trata? Bueno, la Gran Fraternidad Universal es muchas cosas en realidad. Muchas cosas, porque es una gran hermandad. La Ferrier, cuando comenzó con todo este saber
pero es un saber distinto, porque es un saber sintiendo, es un saber para aprender sintiendo, del conocimiento universal, de la búsqueda de ti mismo y de Dios, porque sabemos que Dios está en todas partes. Pero la Gran Fraternidad fue mis inicios, y la Gran Fraternidad lo es todo para mí en realidad. Para las personas que deseen saber esta pequeña historia de Arilla, entre tantos videos que vi de YouTube, enamorada de todo este tema, profe, yo me conseguí con el Decadrón. El Decadrón son como los 10 mandamientos de la Hermandad Blanca. Y era como una canalización que estaba colocada allí en ese video, en donde daban pautas a seguir por todo aquel que tuviese como misión elevar el nivel de conciencia en el colectivo, que es lo que yo creo que encierra esta gran fraternidad. A mí me impresionó que ellos hablaban de que la importancia es la del mensaje, más no el mensajero. Correcto. Que cuando recibimos a través de canalizaciones información, debemos cuidar no aderezarla ni con nuestras vivencias, ni con nuestras experiencias, ni con esa particularidad de nosotros los humanos de exagerar quizás algo, un poquito las cosas, buscando hacerlas más atractivas. Dice que lo más difícil para estas personas, las cuales están conectadas con esta, el nombre, la palabra es que yo los conozco como la Hermandad Blanca, la otra la Gran Fraternidad Universal. Sí. Resulta que la Hermandad Blanca es mundialmente conocida como la Gran Fraternidad Universal. Y ellos tratan de conectar todos estos maestros superiores con los que estamos aquí, y muchas veces lo hacen a través de la canalización. Por eso venía esto del Decadrón. Bueno, en definitiva, cuando escuché el Decadrón, yo los invito a muchos a que lo escuchen. Ahí hablan de personas que viven intraterreno. Hay una gran cantidad de datos ahí que uno cuando los escucha dice, ya va, ¿qué pasa aquí? Pero al escuchar el Decadrón uno se da cuenta de que allí hay sabiduría, de que allí hay conocimiento, y uno dice, wow. Aquí hay que buscar, para mí, saber que esa Gran Fraternidad Universal y esa Hermandad Blanca estuviese la sede mundial aquí en Caracas, profe, para mí fue impactante. Y no puedo creer cómo en Así Fue no nos hemos invitado, tienen que venir a uno de estos programas. Y yo aprovecho este tema de hoy, los misterios del alma, para extender esa invitación. Ya saben que mi productora se va a poner en contacto con ustedes con mucho gusto. Sí, aquí en Venezuela está la sede principal. Profe, qué orgullo, yo no lo podía creer. Y usted estuvo en la Gran Fraternidad Universal, Mari Quintana, que son compañeros del canal Unidos por la Magia. Profe, que por cierto quiero que también nos hable de esa experiencia de ahora formar parte. Es un canal internacional que 22 profesionales de 7 países diferentes laboramos con mucho cariño para todos ustedes de 7 a 9 de la mañana todos los días, profe. Y su programa, que casualmente se llama Los Misterios del Alma, casual, hay que buscar, está allí todos los jueves. Yo los invito a seguir al profe, que sé que van a quedar conectados con él. Profe, Los Misterios del Alma, para mi profesor, ¿qué es el alma? Para mí el alma es la esencia tuya, principal, aquella que es indisoluble, la última partícula que queda de ti después que quitas todo lo demás, después que quitas el ego, después que quitas todo eso que tú dices que a nosotros nos gusta decorar, ¿ah? Porque si a mí me dicen Douglas Zulbarán y yo quito mi nombre, sigo siendo yo, quito mi cabello, sigo siendo yo, el color de pelo, sigo siendo yo, y entonces me empiezo a desarmar, pero hay una parte mía que no es posible dividir, y esa es la esencia misma del alma, que no podemos confundir con el espíritu. Cuéntenos qué es el alma y qué es el espíritu, eso es muy interesante. Sí, fíjate que la parte del alma es aquella que sí se funde con el todo, ¿correcto? El espíritu está un poquito como más conectado con la parte terreno. Es como un cuerpo más, porque estamos formados de muchos cuerpos nosotros, ¿ok? Y la parte del alma es aquella que se funde con el todo, que es parte del todo, y va y viene en distintas encarnaciones, a veces por decisión propia, porque vienen acá, como la gente de la Hermandad Blanca, que muchos maestros vienen acá a traer la información para elevar el nivel de conciencia.
otros porque en otras vidas hemos cometido algunos errores y entonces tenemos que repetir la materia. Y cuando venimos repitiendo materia en astrología, que no es más que una huella digital energética de esa alma, los planetas, es como que si el alma estuviese conformada por distintas partes. Está nuestra acción, está nuestro amor, está nuestra emoción, están nuestros talentos y nuestras creencias. Y a veces, cuando en esa carta natal viene ese planeta con una R, está aportándonos un dato de gran valor, el cual las personas como el profesor se dedican a estudiarlo porque significa que en una vida pasada, en la experiencia que corresponde a ese planeta, la lección no fue aprobada. ¿Algo así, profe? Así es. O tenemos algo, y es bien interesante eso que acabas de decir de los planetas, que cada planeta así amo, así siento, así pienso, pero ¿de dónde deriva la energía principal? Del Sol. ¿Y el Sol qué es? En la carta natal, mi esencia, mi alma. Si yo borro el punto, y el punto es porque el Sol está representado por un círculo y un punto en el medio que es el germen que me da la vida. Si yo quito eso, ya atravieso el velo mundano, el velo de esta existencia y me convierto y me fundo con el alma. Profe, tenemos que ir a unos comerciales. Yo quiero dejar una pregunta al aire. Profe, ¿es posible a través de un estudio que llega a nosotros, no sabemos de qué manera, pero es un legado, como lo es la astrología, poder conocer no solo las características que conformarán esta esencia durante esta encarnación, sino que a través de esas R nos podría hablar de vidas pasadas, sí o no? Me lo responde al regreso de este pequeño corte, este chiquitico corte. Continuamos con su programa Así fue hoy hablando este tema, los misterios del alma, con el profesor Douglas Zulbarán. Antes de ir a comerciales, yo le preguntaba sobre la carta astral y que algunas veces los planetas en ella traen una R que implica planeta retrogradando. Pero antes de que el profe me responda ese tema, porque ya yo di por sentado que el profe, es decir, ya hablé de la reencarnación afirmativamente. Yo quiero que el profe me diga si él cree en la reencarnación y de ser así, ¿por qué, profe? ¿En qué se ha basado su vivencia para verificar esta información a su manera de entender? No solo creo, estoy seguro de que la reencarnación existe. Totalmente seguro. Primero porque de muy pequeño yo tuve experiencias que, bueno, para la edad que yo tenía no eran comunes. Están escritas, las escribí. Te puedo decir que de muy pequeño escribía unos poemas densos, muy densos, de un tipo que de verdad, que para los 8 o 9 años en los que lo estaba escribiendo, a mí me parecían canalizados. Pero luego me di cuenta que no eran canalizados, eran recordados. Y así me fui conectando con todo porque siempre tuve la inquietud de que allá dentro de mí había algo que yo desconocía. Pero dentro de mí, no es que existía afuera un algo, era que dentro de mí había algo que yo desconocía y que yo quería recordar. Porque el tema de la reencarnación es recordar. Y si hubiese que ponerle un nombre a ese algo, ¿qué era? El alma. El alma. Me estaba haciendo muchas señas, más señas que un fiscal. El alma se estaba comunicando. Total. Profe, pero en general en la vida han existido casos muy eclatantes, profe. Incluso al hablar del Dalai Lama, estamos hablando de casos probados de reencarnación.
porque eso no es decir, ay, yo nací, yo soy el Dalai. No, eso pasa una cantidad de pruebas. Profe, háblenos sobre eso. Es que la mayoría de las personas cuando están hablando de la reencarnación dicen yo fui Napoleón o yo fui Cleopatra. Y todos no pudimos ser Napoleón, todos no pudimos ser Cleopatra. Ok, el caso del Dalai Lama es un caso muy conocido para ellos, pero quizás solo para los conocedores, para los que estudian, entienden lo que es en realidad el Dalai Lama. El Dalai Lama es no solo un caso famoso de reencarnación, sino que él sabe tanto como cuando se va, como cuando vuelve. Él dice, estoy por irme, estoy por salir de mi cuerpo, estoy por desencarnar, estoy por morir, para hablarlo más fácilmente. Y cuando él regresa, ya él ha dado en su vida anterior señales de por dónde iban a ser, cómo iba a ser él, cómo lo iban a reconocer. Y luego salen los otros lamas y no es tan fácil como decir yo soy el Dalai. Tiene que pasar por una serie de pruebas, tiene que recordar juguetes suyos de vidas pasadas, cosas que él dijo, personas con las que se relacionó, no es tan fácil. Pero la reencarnación, ya cuando nosotros la vemos así, decimos, bueno, ¿será que reencarna solo en Dalai Lama? No, y yo soy Dula Zurbarán, o sea, es que yo también, ¿quién fui? ¿Ah? Y eso es justamente lo que hace la astrología kármica, con eso que estás hablando de los planetas retrógrados, no solamente, sino con los nodos lunares, los regentes kármicos y un sinfín de cantidad de artificio que utilizamos nosotros allí en la astrología para que la persona logre identificar en esta vida restos de una anterior. Cosas que parece que tú hicieras como por inercia, que tú dices, nadie me lo enseñó, tengo esta habilidad, o tengo esta depresión que no sale de ninguna parte, o de pronto, ¿por qué me sucede esto tan continuamente si yo siempre he sido una persona de Dios? Si vamos a lo simple, Arisha, a lo simple, y decimos que estamos sujetos a un próximo juicio final, ¿correcto? ¿Cómo me van a juzgar a mí igual que a ti si mis experiencias no han sido ni parecidas a las tuyas? O sea, ¿cómo van a medir a mí, a un campesino que nació en el Tíbet, que ese hombre no tuvo contacto con nadie, que a mí que vivo en la ciudad, que voy caminando, que me tropieza alguien en el metro, que me molesto, que me altero? No pueden, las experiencias de vida de esos dos seres no son iguales. Y como no son iguales, no pueden ser juzgados en un juicio final de la misma manera. ¿Qué es lo que le falta a la persona, a un individuo, para poder aprender qué es lo que venimos a esta vida? Es tiempo. Y el tiempo solo nos lo da las distintas encarnaciones. Para yo poder decir con fe cierta que cómo siente una mujer, porque en una encarnación no fui. Cómo siente un hombre que es asesinado, porque un día fui asesinado. Todas esas remanencias vienen a esta vida cuando nosotros nacemos y comenzamos a tener, puede ser recuerdos, pueden ser tristezas, pueden ser apegos fuertes con una persona que apenas conocemos. Eso pasa muchísimo, que te conozco y te amo como que te conociera de toda mi vida y te cuento toda mi existencia. Y no solo eso, me entiendes mejor que ninguna persona. Las relaciones de pareja generalmente tienen un componente kármico. Las relaciones familiares generalmente tienen un componente kármico. Eso es como cuando tú dices, ¿por qué nací en esta familia? Porque aquí en esta familia tengo muchos conflictos, pero es mi familia y me toca. Así dicen, pero no saben que ahí hay un aprendizaje kármico que tenemos que resolver. O de pronto puedes haber nacido en una familia que te ayuda, que te apoya, que te estimula. Eso también es un componente kármico. O te encuentras con alguien que tú dices, no sé por qué, pero lo quiero apoyar en todo. No sé por qué, pero todo lo que me pides se lo quiero dar. Y no tienes explicación. Eso es justamente lo que está buscando la astrología kármica, que es la primera puerta a lo que pueden ser las vidas pasadas. El astrólogo kármico tiene una gran responsabilidad, profe, porque a él llegan normalmente los casos más difíciles. Cuando psicólogos no pueden,
cuando astrólogos normales no pueden, es muy probable que el astrólogo kármico sí pueda, siempre y cuando el problema radique o nazca a través de una experiencia pasada. Sí. Y sí, profe, y no solo las personas que conocemos y nos provoca entregar de nosotros a ellos, sino a veces es un rechazo, profe. Es un También. rechazo inexplicable, uno no lo puedo ver o no la puedo ver, pero ¿por qué? Y uno mismo no lo comprende. ¿Sabes? ¿Por qué esta persona me resulta tan desagradable si es una señora que apenas conozco y no me ha hecho nada? Pero quizás hay algo allí, profe. ¿Quién quita qué sucedió en otra oportunidad? Profe, me imagino que a lo largo de estos años usted ha tenido muy diversos casos Muchísimos. de astrología kármica. Yo quisiera que me cuente primero el más triste y segundo el más alegre. ¿Qué le parece? Que usted logre recordar en este momento. Sí, han sido muchísimos las personas que han llegado a mí por astrología kármica. Lo que sucede es que la mayoría de las personas que llegan para la consulta de astrología kármica llegan generalmente tristes. Claro, es verdad. Generalmente tristes, no llegan... Pero quizás un desenlace bonito. Claro, sí, pero lo que ha sido hermoso es encontrar el motivo en la carta y darse cuenta que se puede resolver. Por ejemplo, tuve el caso que es muy común, tuve el caso de una chica que llegó a mí que está diciendo, me ha leído la carta todo el mundo. Yo no sé por qué me va tan mal con la pareja. No consigo esposo, no me duran, no tardo, o sea, todas las relaciones se me echan a perder. Esto es kármico, me dijo. Porque Algo estoy pagando de vida tú pasada. sabes que tú a todo lo que dices que te fastidia, eso es un karma, ¿ok? Y yo le vamos a mirar esta situación. Cuando empezamos a hacer la evaluación de la carta y empezamos a hacer el estudio kármico, ella venía con una sensación de que era que no conseguía pareja. Pero para los que comprenden de astrología, por ejemplo, ella tenía muchos aspectos en Acuario, kármicos, o sea, ella era muy independiente en una vida anterior, fue muy independiente, hizo lo que quería, una gran adolescente, y trae el remanente de no me quiero comprometer. Y yo le hago una gran pregunta, en todas las relaciones que has tenido, ¿quién termina huyendo? Y ella me hace, ¿qué tal? ¿cómo vas a fomentar una relación si tú kármicamente traes el apego, el asunto de no tener ningún tipo de apego? Hubo un caso también muy fuerte de un señor que estaba paralizado. Cuando me traen el caso, yo veo su carta previa y le pido a su esposa que por favor no lo deje solo cuando yo esté haciendo la consulta. Él me dijo, no te preocupes porque él no se puede mover. Y yo le digo, no lo dejes solo porque acá se remueven asuntos que son muy complicados. Ok, él iba en una bastante parálisis, no se podía parar. Profe, al regreso de estos comerciales continúa esta historia que yo sé tiene un gran desenlace. Ya volvemos con más de Misterios del Alma con el profesor Douglas Zulbarán, hoy en su programa Así Fue. Continuamos en Así Fue, hoy enormemente complacidos con la presencia del profesor de astrología kármica Douglas Zulbarán, hoy adentrándose en los misterios del alma. Profe, estábamos conversando antes de ir al corte de un caso en el que el señor estaba paralítico. ¿Para qué tenía que quedarse la señora? Y sin embargo usted le dice, igual quédese por allí, no me lo deje solo. Retome ese caso desde un principio. Fíjate, la consulta era justamente porque esa persona, ¿por qué le estaba sucediendo eso?
O sea, ¿por qué estoy paralizado? ¿Por qué mi esposo está paralizado? Me lo solicitó su esposa. Yo le pido que sea él el que me lo solicite y bueno, él hace la solicitud, quiero una consulta contigo. Comenzamos a hablar, pero yo había visto en la carta que había unos temas muy delicados que iban a removerlo internamente. Ella me dice que no, porque él era exageradamente controlado. Y yo le digo, quédate, porque yo no tengo manera, fue online, yo no tengo manera de controlar este asunto. Así se queda. Cuando empezamos en el estudio kármico, empezamos a conseguir que esa persona fue una gran irresponsable. El Señor. Sí, que fue un gran irresponsable, que fue una persona que maltrató a su familia, que fue una persona que no vio de sus hijos, que fue una persona que no quiso a sus hijos. Y las remanencias eran que en esta vida ahora sus hijas no lo querían a él. Eso no me lo habían contado, sino que él empezó en el desespero de recordar, o sea, con razón, mis hijas no me quieren si yo no quise a mis hijos. Y empezó una reacción muy fuerte de él y él trató de pararse. Y ella me dice, salió corriendo a cogerlo y dice, es el primer movimiento que tiene él en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hizo contacto con un recuerdo que tenía de vidas pasadas, que era lo que lo está limitando en esta existencia. Claro, había que hacer muchísima terapia para que esa persona corte ese karma. ¿Y logró, profe, salir de la parálisis? Empezó a hacer y ya está hablando, por lo menos. Wow. Ya se comunica mejor. Le va a costar el tema de O sea que a poderse veces levantar. el conocer qué nos está acarreando el problema en esta existencia ayuda, profe, en esta oportunidad. Claro. O sea, el yo poderme dar cuenta de la consecuencia que estoy padeciendo ahorita, de dónde viene, es definitivamente un paso hacia la solución Totalmente. al problema que sea. Fíjate, si tú si te cambias la ropa, eres Aricha. Si te pones un vestido amarillo, eres Aricha. Así somos nosotros. Si nos ponemos este cuerpo de Douglas, que le llamaron Douglas, soy Douglas, pero si me ponen otro cuerpo, sigo siendo la misma alma allí. Entonces las experiencias se van trayendo porque tú no las olvidas. O sea, tú se van más adentro, pero no se borran de ti. Si tienes experiencias anteriores, como el que sé que quieres que te cuente. Sí, profe, cuénteme. Había una niñita, es muy famoso, del doctor Stevenson, que es un psiquiatra que ha investigado lo que es las vidas pasadas. Está en el libro 20 casos que sugieren la existencia de la reencarnación, porque el asunto es que la reencarnación no lo habla Douglas Zurbarán, sino grandes psiquiatras y grandes profesionales. Dentro de ellos, del lado de la hipnosis también. Okay. Esta niñita era una niñita que había nacido, simplemente a los 4 años comenzó a tener cierta cantidad de recuerdos, recordaba quién había sido su esposo, daba su nombre, recordaba que había tenido un hijo, daba su nombre, y bueno, el papá envió una carta para la localidad donde ella dijo que había nacido. Para sorpresa de la madre, le responde en la carta que dice que ese señor sí existía. Y por las dudas, el señor envía a sus emisarios, a unos emisarios, y la niñita los reconoció. Al reconocerlos, llevan a la niña a la localidad y le dicen a la persona que iba a conducir que la niña lo iba a guiar, que nadie dijera nada para dónde iban. Y la niña guió al individuo hasta el lugar donde era su casa. Reconoció su casa, reconoció a su esposo y reconoció a todo el mundo. Pero así como tú tienes esos recuerdos de quién fue tu esposo, de quién fue tu esposa, tú puedes tener el recuerdo de un balazo que te dieron, de que moriste ahogado, de que te diseccionaron y te suicidaste. Profe, a mí me encierran, a mí me colocan, o sea, yo, por ejemplo, sentir que me puedo quedar encerrada en un ascensor o estar en un sitio que yo sienta que hay poco aire, yo creo, o que tuve una experiencia de esas horribles que a veces entierran a las personas y no están muertas. Correcto, catalepsia. O algo, alguna vivencia yo tuve, profe, porque es increíble la depresión que causa en mi persona. El otro día, por casualidad, el ascensor se cerró entre 2 pisos y sentirme ahí solita, el celular no comunicaba. Wow, profe, eso fue poquito tiempo, pero para mí fue una eternidad. Entonces, usted que nos está viendo, ¿ha tenido la sensación de tener
una fobia o una reacción exagerada a algo que le pareciera, quizás esto tiene que ver con alguna experiencia que ahora no recuerdo. O sueños recurrentes. Háblenos de eso, profe. ¡Ay, el de la mano! Este es interesantísimo. Escuchen esta historia. Hubo un caso de una persona que había sido amputada de la mano. No nació con la mano, pues, Él nació sin mano. sin manos. Ok. Esta persona decía que tenía dolor En la mano, en la mano. que no tenía. Claro, cuando a ti te amputan una mano, puede venir el efecto del miembro fantasma, pero si tú naces sin una mano, tu cerebro no asume la existencia de tu mano. Esa persona nació sin la mano. Tenía un gran dolor en su mano. Cuando van a experiencias de hipnosis regresiva, se dan cuenta que esta persona murió con la mano cerrada. Cuando tiene la mano cerrada, las uñas siguieron creciendo y se estaban incrustando en su mano. Hacen un experimento, un ejercicio de meter una mano, la mano que sí tenía, en un lugar, y esa mano se reflejaba en el otro como si tuviese las dos. Y le pidieron, abre tu mano. Y él abrió la mano. Al abrir la mano, se abrió la otra y se quitó el dolor de su mano. ¿Por qué? Porque venía de una experiencia de vidas pasadas donde él había sujetado algo que era muy valioso para él y había muerto con la mano cerrada. Y así puede pasar cualquier cosa. Experiencias de vidas pasadas que arrastramos acá pueden traer dolencias físicas, pueden traer marcas. Esto de las marcas es impresionante. Yo estuve viendo uno de los programas suyos en el canal de YouTube y quedé impresionada. Háblenos algunos casos de esto de las marcas. Sí, hay muchas personas que nacen con marcas de nacimiento. Por ejemplo, personas que nacen con marcas muy importantes como las del beso del ángel, que son niños que nacen con marcas en la frente, en la parte de atrás, en los piececitos, en las manitas, en la barriguita, como en sitios donde un ángel pudo haberlos besado. Eso se llama el beso del ángel, que generalmente hablan de que trae una bendición para el niño. Pero también hay personas que traen marcas muy fuertes en lugares que también le generan dolor. Imagínate que tú nazcas con una marca acá muy grande, muy roja, y resulta que tú siempre tienes un dolor allí. Vas al médico y no hay nada. Vas acá y no hay nada. No hay ningún asunto biológico que demuestre que tú tengas ese dolor. ¿Por qué lo tienes? Cuando vamos a la astrología, empezamos a hacer el análisis, es lo primero que hago yo. Voy a la carta, hago un análisis de su carta, a ver qué tipo de experiencias tuvo esa persona, y luego se consigue que esa persona ha muerto por un tiro, por recuerdos que hace por los procesos de regresión hipnótica, ¿no? Y la marca quedó allí, en el lugar donde lo han herido. Igualmente que personas que han recibido tiros en vidas anteriores y lo recuerdan y nacen sin una oreja. O como el caso de un niñito que le tenía fobia, terror, lloraba muy chiquito, desesperado y decía, el avión se cae, el avión se cae, el avión se cae. Y fue tan acreditado su caso que llegaron hasta descubrir quién fue él, qué avión voló y en qué guerra participó, y su avión sí se cayó. Ay, profe. O sea, hay de todo. Aquí hay felicidad, porque ¿qué traes tú de las vidas pasadas? Todo lo que aprendiste. Claro, también hay buenas experiencias. Muy pues, buenas independientemente experiencias. de que Claro, porque es que hay personas que llegan aquí inmediatamente son exitosos. ¿Por qué? Fíjense que una de las cosas más controversiales, profe, de esto de la reencarnación, es que los estudiosos aseguran que puedes regresar, algo que ellos llaman constelaciones familiares, es un grupo de almas que procura tener experiencia al volver a nacer cerca, o sea, como que vuelven a nacer dentro de la misma familia. ¿Usted comparte esa teoría? Es totalmente. Nosotros generalmente nacemos cerca de personas que ya conocemos porque estamos tratando de resolver un tema en particular. Pero es lo que te estoy diciendo, que nosotros tenemos, ¿qué vinimos a la vida? A aprender. ¿Y qué necesitamos para aprender? Una vida no nos alcanza. Para yo poder ser un artista, ya en esta vida no me tocó. Entonces necesito, o para ser una mujer, ya en esta vida no me tocó.
necesito otra para tener esa experiencia, para ser médico, para ser boxeador, necesito un cúmulo de experiencia. Entonces, en la familia, nosotros nacemos para pagar o para purgar karmas familiares, grupales, sociales, étnicos, hay karmas universales, o sea, hay karmas de todo tipo. Yo puedo tener este encuentro contigo y conmigo. Todo esto es dármico, que es lo opuesto al karma en todo caso. Que nosotros nos encontremos, que te encuentres con una persona por casualidad, que todo ocurre. Todos mis libros de astrología y todas esas cosas llegaron a mi vida por casualidad. Sí, en estos estudios pensamos que la casualidad no existe, que todo es causal y todo responde precisamente a esto del karma. Vamos a ir nuevamente a un corte, profe, pero al regreso yo quiero que usted me responda lo siguiente. ¿Qué busca el alma a través de las distintas reencarnaciones al acumular todas estas experiencias? Es decir, en una encarnación soy madre, en otra encarnación no puedo tener hijos, en otra encarnación soy una gran mamá protectora quien cuida a los hijos, en otra encarnación soy una madre que no me hago cargo de ellos. El poder recoger la información de todas estas experiencias, ¿para qué nos sirve? Me lo contesta al regreso de este corte. Ya volvemos con más de su programa, Así Fue. De nuevo en su programa Así Fue Hoy con este interesante tema, los misterios del alma. ¿Por qué esos sueños recurrentes? ¿Por qué esas fobias? ¿Por qué ese dolor físico que no le encontramos explicación? ¿Por qué esa marca? Profe, antes de ir al corte le comenté para qué el alma requiere de experimentar, vivenciar tan diversas situaciones. ¿Para qué es esto? ¿Por qué? Salimos del Padre y volvemos a Él. Así es simple. ¿Y qué necesitamos nosotros desarrollar durante todo ese tiempo? Algo que suena fácil, pero no lo es. Y es el amor y la compasión. La empatía. Lograr entender la naturaleza humana y generar la compasión. Darnos cuenta que se siente cuando nos lastiman, que se siente cuando lastimamos, que se siente cuando engañamos, que se siente cuando nos engaña. Esa alma va creciendo y va dándose cuenta de qué se siente desde los dos ángulos, porque estuvimos en uno y vamos al otro. Siempre la ley del karma es la ley de compensación. Busca el equilibrio. Cuando salimos del Padre, venimos a experimentar. Cuando empezamos a vivir esta experiencia terrena, hay unos que como que se saltan lecciones porque son muy rápidos e inmediatamente son compasivos. Oye, una persona con gran empatía y muy compasivo probablemente se salte encarnaciones, no necesite tantas como otros que simplemente no son compasivos, no van hacia el amor y necesitan muchísimas. Y vivir la experiencia de que te lastimen, de que te maten, de que te roben, de que te hagan muchas cosas malas. ¿Para qué? Para que la sientas en tu carne propia y tu alma diga, hay que ser compasivo y hay que ser amoroso. Esa es la misión, en realidad, de la gran ley del karma. Sí, el amor. Ahí hay una gran enseñanza. Dicen que cuando nosotros nos encontramos fuera de este cuerpo físico, cuando somos simplemente alma, espíritu, lo llaman otros, nos agrupamos como lo hacen los colores del arco iris, es decir, todos salimos y nos sincronizamos por resonancia. Entonces empezamos en otros planos a compartir con seres iguales que nosotros.
¿Por qué insistimos en encarnar y en tener todas estas experiencias malas y buenas? Porque donde estamos con nuestros iguales no hay avance en evolución de conciencia. Porque si todos son exactamente la misma línea, todas son mujeres que quieren tomar café como yo, pasear al centro comercial, a estudiar espiritualidad, entre nosotras no podría haber un gran avance porque no tenemos mucho que aportarnos porque somos muy símiles. No hay aprendizaje. El hecho de poder encarnar, profe, y poder compartir personas de diferente estado vibracional nos permite que la conducta de la persona distinta a nosotros Así. nos dé la posibilidad de arrojarnos una experiencia que con seguridad nos va a traer un avance y una evolución en conciencia, por ende en vibración. Hay que comprender que en la medida que la conciencia se vuelve más sublime, más sutil, la vibración igual lo hace. Entonces, ¿qué dicen cuando dicen bajas de Dios y vuelves a Dios? Se trata de elevar nuestra vibración, elevarla, elevar nuestra conciencia para con ella ir hacia el punto donde ya no es necesario reencarnar, ¿verdad, profe? Sí, pero sin embargo puedes tomar la decisión de volver a bajar a traer... Seguro yo lo haría, a mí me encanta. Fíjate, ¿A traer qué? Enseñanza. a traer enseñanza. Como los maestros. Claro, claro que sí, pero apenas encarnas vas a comenzar a tener experiencias humanas, vas a ocupar un cuerpo físico, vas a tener Vas a nacer en un país, deseos. vas a tener una religión, vas a tener un sexo y todos esos condicionamientos ya te encierran Y vas en a un generar personaje. karma. Y vas a generar karma positivo y negativo. Así es. Profe, otra de las interrogantes es este hecho de, es que quiero decir muchas cosas y las voy a tratar de decir las dos Juntas. y usted después las explica cada una por separado. Primero, el hecho de que en una encarnación encarne siendo hombre y en otra encarnación lo haga siendo mujer. Si hay recuerdos de fobia, si quedan marcas, ¿podría esta ser una explicación? No lo digamos a la homosexualidad, digamos que hay el recuerdo del haber tenido la experiencia. Eso por ese lado, que es un detalle interesante. Por otro lado, ahora yéndonos otra vez a Dios y a la espiritualidad, es como que si Dios es esa totalidad, ese vacío, al no hacerse a sí mismo se detiene entre el todo y la nada. Entonces, este rehacerse, el mandarse a esta existencia sin recordar nada, y eres mata, eres piedra, eres animalito, después eres humano, después eres mujer, después eres hombre, después eres bueno, después eres malo, después llega un momento como Madre Teresa de Calcuta, como este tipo de personas que ya han evolucionado tanto en conciencia que seguramente al fallecer no vuelven a reencarnar. Entonces ahí hay dos temas interesantes. Uno, si comparte esta opinión conmigo de lo de Dios hecho totalidad rehaciéndose a sí mismo. Y dos, esta parte de la homosexualidad y el alma, los misterios del alma. ¿Podría la homosexualidad ser uno de los misterios del alma, profe? El problema, yo no trataría allí la homosexualidad en particular como un tema kármico. Bisexualidad, o sea, hablo del recuerdo de haber tenido otro sexo. Claro, fíjate, el asunto está en qué te causa eso. O sea, ser homosexual te causa problemas, te hace sentir incómodo, te hace sentir violentado. Hay un tema kármico. Ser homosexual te hace sentir feliz, te hace sentir bien. Eres un hombre homosexual. Listo. Es Correcto. una experiencia. Las experiencias de vidas pasadas te pueden traer es que tengas, que tu conducta hacia el otro sea agresiva. Es posible que haya sido una persona, por ejemplo, un hombre en otra vida que fue homosexual y lo mataron, ¿ok? Por ser gay, y viene esta experiencia a ser mujer, experimenta la homosexualidad en una sociedad donde está más permitida que una mujer le dé un beso a otra mujer a que un hombre le dé un beso a otro hombre. O sea, las mujeres tienen más permitido el contacto físico, entonces esa alma viene aquí en compensación y dice, yo estoy experimentando una vida, una fobia, a mí me mataron, yo odio a los hombres porque en otra vida me mataron por gay, entonces odio todo lo que tiene que ver con eso. Eso
puede traer una cantidad de cosas acá. En cuanto a Dios y este asunto de la totalidad, fíjate que el universo es algo infinito. Nosotros estamos tratando de llegar allá porque estamos en procesos de crecimiento, todos. No podemos creer que hay nada más existencia acá en el planeta Tierra. Existen muchos lugares. De hecho, ahora la física cuántica está considerando los multiversos, que son muchos universos conviviendo en el mismo lugar. Si la cosa era complicada, pues ahora se complica un poco más. Es que a mí me da risa porque últimamente tuve una conversación con uno de mis hermanos. Mi hermano es del área de sistema, yo soy del área de sistema también, pero mi hermano es muy lógico. Ajá. Y hace mucho tiempo estábamos conversando de estos temas y él me decía, Dula, algún día la ciencia va a explicar todas esas cosas locas que tú dices. Y estamos hablando de la física cuántica. Yo le digo, está llegando el día, hermano, donde la ciencia está explicando que somos unos seres psico-espirituales, porque somos unos seres con cuerpo, con psique y con alma. Y si el alma existe y no muere, esa alma es eterna en aprendizaje. Por eso es que la espiritualidad es tan hermosa, profe. En la conciencia de que el alma prevalezca al cuerpo, cambia la perspectiva que habíamos tenido en nuestra vida de siempre. Profe, ¿ha tenido o no ha tenido vivencias de salida fuera del cuerpo estando consciente? ¿Usted ha experimentado esta vivencia, profe? Las proyecciones astrales, desde niño. Eso es una de las cosas que me hacían hacer raro, ¿ok? Cuéntenos de eso y rapidito, que no debe quedar mucho tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda. Te puedo decir que tuve la experiencia con un compañero de la escuela. Estaba yo en la escuela, tuve una experiencia fuera del cuerpo. Conversé con mi amiguito lo que había pasado y él se puso a llorar porque él vivía en ese lugar, tenía esas cosas, y después con una amiguita y le dije, vi tu lugar donde estabas, habían 100 pinturas de uñas y yo no lo podía creer porque nadie podía tener 100 pinturas de uñas, pero ella las tenía, 100 pinturas de uñas. ¿Y cómo sucedió eso? Entonces su mamá con miedo, a la que él con miedo, y gracias a Dios yo nací en una familia donde, bueno, sí era el raro, pero aceptado y querido. Pero eres un raro muy querido, muy amado por todos. Gracias a Dios, porque si no... Y también por sus alumnos, profe. Lo queremos, lo respetamos. Gracias. Y estamos muy agradecidas. Le confieso que las clases de astrología kármica han sido para mí toda una revelación. Yo invito a las personas a estudiar, a formarse. No solo nos critiquen. Miren que quizás dentro de todas estas teorías, no probadas por muchos, sí probadas por otros, quizás hay una gran verdad allí, en ese conócete, esperando por usted. Profe, dé nuevamente sus redes sociales y un mensaje final. Mis redes sociales, Douglas Zulbarán en Facebook y La Ruta del León en Instagram. Un mensaje final para esto sería simplemente, sigue evolucionando, pero evoluciona de manera consciente. Comprende que el karma no es una ley que te castiga, sino es una ley de amor, que te está haciendo crecer y crecer. En el mismo momento que comprendes qué causó tu karma, él desaparece. Porque él es una ley que nos lleva a crecer, no a castigarnos. Qué interesante que a través de la astrología kármica, ni siquiera con regresiones, quizás las regresiones podrían probar lo que se ve en la carta. Sí. Pero sin ni siquiera estar la persona allí, ya el profesor con esa carta natal puede tener idea bastante cercana de las vivencias que nosotros podemos haber tenido en una vida pasada. Ha sido un gran placer poder compartir este tema, los misterios del alma, con todos ustedes. Agradecida con mi profesor por este programa que enriqueció un poquito las dudas que todos teníamos con respecto a este tema. Dios me lo bendiga, profe, gracias por estar. Dios me los bendiga a ustedes. No se aparten de este canal que elaboramos todos con mucho cariño para llevar lo mejor de nosotros a sus casas. Dios los bendiga. Hasta una próxima emisión de Así Fue.